Vamos con el informe distrital con Andrés Cubides, nuestro representante de la Junta Directiva, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Un cordial saludo al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que escuchan este programa de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Hoy comienzo mi informe, pues complacidos porque la Federación Colombiana de Educadores llegó a acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional después de 2 tediosos meses que entramos en la segunda etapa después de los acuerdos, que consiste en hacer cumplir los acuerdos, que allí donde se tienen que constituir mesas se formen estas, donde se tienen que sacar circulares pues se hagan, donde se tienen que hacer actos administrativos pues también. Es una etapa difícil pues porque este gobierno tiene esa característica de ser incumplido en los acuerdos, de ahí que tengamos que hacer referencias a los acuerdos de 2015, de 2017. Por otro lado, en la ciudad de Bogotá, la negociación del pliego de peticiones que tiene la Asociación Distrital de Educadores entró en la segunda etapa de los 20 días por ley, pero debemos decir que esta Secretaría de Educación, que en lo que llevamos de discusión de los primeros 20 días abordados, no ha llegado a ningún acuerdo. Y hoy nos anunció que ya se han acabado los segundos días cuando tan solo hemos hecho una reunión de la prórroga. Nosotros nos hemos presentado dispuestos a continuar en la negociación, entendiendo que lo que hay consignado en el pliego de peticiones es representativo de una problemática del sistema educativo en Bogotá que debe asegurar las condiciones y la dignidad de los estudiantes y del magisterio de Bogotá. Nosotros seguimos convocando al paro del próximo 30 de mayo y allí haremos la denuncia pertinente, porque esta es una Secretaría de Educación que no ha negociado ninguno de los pliegos que se le han presentado. De allí también esa movilización del 30 que va a ser en la plazoleta de la Secretaría de Educación a partir de las 9 de la mañana, tiene como objetivo exigir un sistema de salud digno que defienda la vida de los afiliados y de sus familiares, que se respeten los términos de contratación, que no se siga haciendo el paseo de la muerte, que se presten los sitios de atención que deben ser, que los sitios de urgencia se atiendan, que las citas se prohíben en los términos que están establecidos, que las medicinas se den también en el momento de que las exijan los pacientes con las respectivas recetas, y que cuando no se tiene entonces que se expenda en los sitios convenidos, pero que también el compromiso es que los lleven a los domicilios. La grave situación nacional nos exige a mantener este paro del 30, pero en lo fundamental, exigirle a la Secretaría de Educación que respete a la comunidad educativa, que respete al magisterio y que respete a los niños de Bogotá, y que coordine los términos que se hicieron en la negociación nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras con el Ministerio de Educación Nacional y con lo que debe ser acordado aquí en Bogotá, que hay muchos aspectos del texto que hemos conocido. Sin embargo, en el día de antenoche también hicimos una reunión con las maestras que están vinculadas al proyecto 1050 que atiende a los niños de prejardín, en un proyecto que tiene la Secretaría de Educación con Integración Social, y de lo cual recogimos una serie de inquietudes muy importantes, entre ellas las condiciones tan lesivas en las que trabajan las docentes. En este proyecto las maestras no saben cuál es su superior inmediato, se tiene unas directrices o de funciones que no son muy claras. Aquí se confunde que como son docentes provisionales de la Secretaría de Educación están bajo los términos laborales del magisterio. Integración Social exige y trata de otra manera laboralmente a las docentes, que se desconocen las 6 horas diarias y allí las docentes trabajan 8 y 10 horas, que no se les respeta lo más digno como es la hora de almuerzo, que Integración Social no dispone de personal para reemplazar las maestras al mediodía para que ellas puedan tomar su alimentación. También las docentes tienen que llenar infinidad de formatos de materiales exigidos por Integración Social, y a lo cual nosotros decimos que hay una desconexión total entre el consejo académico, entre el consejo directivo y entre el proyecto educativo institucional, y por tanto este proyecto debe aclarar de parte de la Secretaría de Educación con una circular cuáles son las funciones de las docentes, además las condiciones de los niños.
Por ejemplo, cuando los niños se enferman, las profesoras como primeras respondientes tienen que irse con los niños hasta los centros de atención médico y acompañarlos, en muchos de estos casos pagar el transporte, acompañarlos así lleguen sus acudientes hasta que los niños sean de alta, y en algunos casos también las docentes han tenido que comprar la medicina. Debe revisarse por parte de la Secretaría de Educación esta situación, y el sistema de salud debe acomodarse y debe ajustarse y prodigar lo necesario para que los niños sean atendidos de una manera digna. También en la negociación, que fue este tema, el primer tema que trabajamos en el día de hoy, hubo algunas menciones de parte de la Secretaría al respecto de hacer una circular que pretendería aclarar la situación laboral de las docentes allí y lo de las funciones y la relación con las instituciones educativas. El otro tema que manejamos fue el ruralidad. Hicimos claridad de que no se puede suspender la matrícula en ningún momento. También tener en cuenta que los niños no solamente se deben matricular por georreferenciación, sino que con tal de que estén en la región, pues deben ser admitidos en las instituciones educativas. Se les dé la seguridad a los maestros con respecto del transporte y de los incentivos de ruralidad que sean reconocidos en el debido momento sin tardanzas. Se exigió a la Secretaría de Educación presupuesto para plantas educativas, para los recursos pedagógicos. La mesa de ruralidad, nos dijo la Secretaría de Educación, que puede ser convocada, que tiene autonomía y que, pues como nosotros señalamos como una queja de parte de los maestros y las maestras de ruralidad, estas mesas se han convertido en unidireccionales y allí se hacía lo que decía únicamente la Secretaría de Educación. No se puede convertir en un espacio donde la Secretaría de Educación y las instituciones educativas lo que hacen es colocar otro tipo de trabajos como aumentar las pruebas censales. Respecto de la educación de jóvenes y adultos, de manera central exigimos que esta fuera una jornada atendida por docentes de planta, dado que la Secretaría de Educación pues allí ha dirigido docentes por horas, que es una situación que impide que los docentes asuman proyectos educativos institucionales por el poco tiempo de permanencia que tienen en las instituciones educativas, y que por lo menos fueran docentes provisionales que tuvieran pues el tiempo suficiente para trabajar con los demás compañeros de las respectivas instituciones, que participen en los consejos académicos, a las reuniones de área. El otro punto importante que se manejó fue de la educación media y la relación con la educación superior, donde nos pronunciamos defendiendo la condición de los dos colegios técnicos que quedan en Bogotá, dado que los demás han sido convertidos en jornada única. Insistimos en que la Secretaría de Educación debe respetar el acuerdo del Colegio Laureano Gómez en su carácter técnico, y los otros colegios deben estar íntimamente relacionados con la articulación con la Universidad Distrital para que estos estudiantes tengan un paso directo a la educación superior. Hablamos respecto de la pedagogía de la cátedra y paz, que los proyectos no se pueden convertir en una carga más para los docentes, y que para que estos proyectos funcionen la Secretaría de Educación debe abordarlos asignando docentes, asignando los tiempos, asignando los espacios, y que no es muy fácil asumirlos desde las asignaturas obligatorias de la Ley 115, porque habría una recarga. Así las cosas, nos reiteramos en el paro del próximo 30 de mayo y los convocamos a las reuniones de los comités sindicales locales que se llevan a partir del próximo lunes. Les habló Andrés Cubi Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Seguridad Social y Salud y dirigente de Renovación Magisterial. Que tengan un feliz fin de semana.